Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. ¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Hoy es lunes, el último día de agosto para Sin Fronteras. 30 de agosto, día de Santa Rosa. De 2021 con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad, sin fronteras trabajar, avanzar, combatir, vencer, sin fronteras. 6 de la mañana con 37 minutos. Ayer estuvo llegando al quinto piso, todo cansado, agotado, ya casi arrastra los pies. Pero llegó el hombre, llegó al quinto piso el compañero Yader Molina Lagos, a quien saludamos por su cumpleaños ayer domingo, ¿ayer qué? Ayer 29 de agosto. Estuvo de parranda. Fíjate que desde hace como una semana o 2 semanas yo tenía pendiente estos saludos y lo había olvidado. Un saludo a la compañera Dilia Ramírez y a su hija Janet del Carmen Aragón Ramírez, que se cambió el nombre para ponerse su seudónimo durante la lucha antisomocista. Y en lugar de Janet del Carmen se llama Seidy Aragón Ramírez, guerrillera de aquellos tiempos. Muchas gracias a ambas por escucharnos. Este fin de semana fue el aniversario de la insurrección de los niños, la insurrección de los muchachos, allá en Matagalpa. Siempre es un evento que reúne a todo el sandinismo, que recuerdan con especial emotividad esos eventos, que los hemos narrado aquí en otras oportunidades. Pero quería recordar a un compañero cuya hermana lo recuerda cada año. Su nombre, Roger Calixto Rivera Herrera. La familia le decía Rogerito, pero su seudónimo era Joaquín. Participó en la insurrección de los niños en 1978, en agosto. Y cuenta Lilian que su mamá lo buscó por todos lados después que terminó la insurrección y nunca lo halló. Hasta que un día saltó por la ventana, entró a la casa. Ellas estaban en la cocina, abrazó a su mamá y le dio un beso. Y le dijo que volvería cuando la patria fuera libre. Les advirtió que la guardia lo venía siguiendo, que se cuidaran, y luego corrió y saltó el muro trasero de la casa para nunca más volverlo a ver. Cuando ellos salieron, cuando la mamá y la hermana salieron a buscarlo ahí al muro, en eso entró la guardia a buscarlo, pero ya él había salido. El muchacho Roger Calixto Rivera Herrera cae combatiendo a los 22 años el 14 de octubre de 1978, cuando él se había incorporado a la columna Catalino Flores en un combate en el Sarayal, Jinotega. Esta columna formaba parte del Frente Norte Carlos Fonseca. Saludamos a Lilian. Honor y gloria a Roger Calixto Rivera Herrera, Rogerito o Joaquín. También queremos recordar al compañero Francisco José Suárez Martínez. Este era un chavalito cuando cayó, cipotito. Él nació el 8 de octubre de 1963 en Belén Rivas, hijo de Francisco José Martínez y de Entima
o Éntima debe ser del Socorro Suárez García. Uno de tantos héroes anónimos que tenemos en este país, ¿verdad? Son muchísimos más los que no conocemos que los que sí sabemos quiénes eran. Este chavalo se involucra en la lucha antisomocista a los 14 años. Un niño, ¿verdad? Y participó pues en las insurrecciones, en las dos insurrecciones, septiembre y la final. Luego él, ya con el triunfo de la revolución, se integra al batallón de reserva 8016 de Mazatepe, porque ahí se habían pasado a vivir la familia. Y participa en varias movilizaciones hasta que finalmente cae en combate el 30 de agosto de 1983 en una zona vecina a Bocay, en el municipio de Bocay, San José de Bocay, en el departamento de Jinotega. Sus restos mortales fueron trasladados el 2 de septiembre de aquel año de 1983 a Pío XII y ahí fue sepultado. Desde que el chavalo fue un combate de más de 2 horas. Y cuando amainó el combate, los muchachos del batallón lo buscaron y lo encontraron ya muerto. Murió en combate. Dejó 2 hijas, viven en Masaya con su mamá. Y hoy la Unidad Lázaro Edmundo Betanco Pérez y la V de Pío XII también van a hacer un acto de conmemoración en la casa de su mamá, doña Éntima del Socorro Suárez, allí en Pío XII, Nandasmo. Esos son pueblos contiguos, ¿no? Mazatepe, Nandasmo, Niquinomo, Catarina, San Juan de Oriente. Bien, saludamos a su mamá, a todos los sandinistas de Pío XII, de Nandasmo, de Mazatepe, en honor de Francisco José Suárez Martínez. Un día como hoy cayó en 1983, hace 37, ¿no? 38 años. Bien, son las 6:43. Ustedes se han fijado que últimamente la contra, el somocismo, los yanquis, han arreciado sus ataques sobre algunos ejes. Una vez que fue desmontada toda su maniobra para relanzar el golpe de Estado y están presos los principales instigadores, ellos quedaron desconcertados, descolocados, desarmados y se han ido reorganizando y ahora están, ustedes se fijan, pues hay una enorme cantidad de cuentas falsas que están circulando y que están manejando 3, 4, 5 ejes a lo sumo, sobre los cuales van insistiendo, mintiendo, por supuesto. No, yo nunca he visto una campaña de ellos que se construya sobre hechos ciertos, sino sobre o medias verdades o mentiras completas. Entonces, si ustedes se fijan, han agarrado de muletilla el COVID y el sistema de salud y van de frente. Esto es muy usual en las estrategias del imperialismo norteamericano. Ellos no golpean puntos débiles, golpean los puntos más fuertes, porque golpeando esos puntos que son los más fuertes y logrando éxito en su golpeteo, desmoronan el resto. Entonces, uno de los puntos más fuertes que tiene la gestión del gobierno sandinista en estos 14 años es precisamente el sistema de salud. No solo porque es gratuito, sino porque ha construido una gigantesca red nacional que tiene 2 vertientes: las unidades de salud como tal, con personal calificado, que van desde los puestos de salud, los centros de salud, los hospitales primarios y los hospitales principales, sino también la red de brigadistas
que acompañan todo el esfuerzo de los trabajadores de la salud en las vacunaciones, en la identificación de los febriles, en el acompañar a las embarazadas, entonces una serie de acciones comunitarias de salud que forman parte del sistema único de salud. Eso es una fortaleza enorme que tiene el gobierno del Frente Sandinista, pues. Y le han venido atacando, que es ineficiente, que no sirve para nada, que está sobrepasado, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Ya? Lo mismo están haciendo en Cuba. Y en Cuba hay que tener valor para hacer eso en Cuba. Era cuando Cuba tiene el mejor sistema de salud de América, incluyendo a los yanquis y a Canadá. El mejor sistema de salud lo tienen los cubanos, y sobre él se han ido la campaña contrarrevolucionaria. Aquí están haciendo lo mismo. Entonces aquí han habido altos y bajos del COVID. Es una curva que constantemente crece, decrece, y eso ha ocurrido en todos los países. Le llaman ola en otros lados. ¿Ya? Pero es así, es una curva que no es horizontal, ¿verdad? Que no es tampoco sube y allá se queda, sino que sube y baja, es como una ola, ¿no? Pero ahí va. Mientras no se haya encontrado una vacuna que inmunice de verdad a todo el mundo, porque esta vacuna, cualquiera de sus variantes, no te inmuniza, te fortalece el sistema inmunológico y te dura un año. Lo que dicen los expertos, no lo digo yo. Entonces, mientras no seamos inmunes por nuestras propias defensas o porque nos ayuden con una vacuna, el COVID va a continuar y aprenderá a convivir con él, como se convive con tantísimas otras enfermedades. Entonces, fíjate, mira, la primera causa de muerte, entre las 3 primeras causas de muerte en Estados Unidos, en Europa, que había de manera estacionaria, sobre todo entre otoño e invierno de ellos, era la gripe. Este año no ha habido ni un muerto de gripe. No ha habido epidemia de gripe. Desapareció la gripe. Aquí en Nicaragua, ¿cuál era la principal causa de muerte? La neumonía. Y no es ahora, históricamente la neumonía. Un virus que circula, que es endémico en Nicaragua. Una bronquitis te degenera rápidamente en neumonía si no te la sabes cuidar. Y de un resfrío, de un aparente resfrío puede desembocar. Ah, no, ya no existe la neumonía en Nicaragua. Ya no existe, repentinamente desapareció, según la Contra, ¿verdad? Lo cual es absurdo, pues, hay que poner los pies en la tierra, pues. Tenemos la epidemia, claro que sí. ¿Quién ha dicho que la hemos exterminado? Pero la hemos controlado y la hemos sabido enfrentar, y es éxito rotundo, te guste o no te guste aceptarlo. Claro, entonces ahora te exacerban los ánimos, ¿no? Entonces, ¿quiénes llevan la punta de lanza? Los curas. Empezando por el demonio de la viuda de Somoza. Ahí en Matagalpa, ese hombrecito, todo el mundo se enferma menos él. Está bueno. Anda de todos lados y no se enferma él. ¿Y cómo es eso? Pero bueno. Pero, entonces todos los días te da mensajes apocalípticos. Y repito, aquí nadie ha negado que tenemos una incidencia. Y hemos pasado, ya está bajando de nuevo un pico de las olas de COVID. Hemos atravesado por ahí. Pero jamás han estado saturados los hospitales, nunca. Aquí no nos ha pasado lo de Estados Unidos. Ya les voy a contar cifras de Estados Unidos. Aquí no nos ha pasado eso. ¿Verdad? Entonces, y ahí les vamos a presentar imágenes de lo que ha pasado en Estados Unidos. Pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién acompaña a los mensajeros del Apocalipsis? ¿Cómo es que le llamó Rosario? Me acuerdo ahorita cómo le llamó a Sullivan, el embajador yanqui.
de pronto te aparece el individuo ese dando alerta. ¿Ah? Decime vos, con la situación que tienen los Yankees en Estados Unidos, que no es jugando, este hombre viene y dice que hay que tener cuidado en Nicaragua. El Chompipe Sullivan. Así le dijo Rosario el viernes, genial. Entonces, viene el Chompipe y te dice, ay, cuidado con Nicaragua, el COVID. Hombre, te voy a dar algunas cifras de ahorita. De ahorita. Hay un repunte en Estados Unidos. Y eso que tienen un poco más del 50% de su población vacunada. ¿Verdad? Ellos tienen, los Yankees tienen, más de 38 millones de casos. Casi 630,000 muertos. En las últimas 24 horas, hasta el sábado, se le habían muerto 1.231 y se habían registrado 170,000 casos, de viernes para sábado. El promedio mundial de muertos por millón de habitantes, promedio mundial, es 580 fallecidos por cada millón de habitantes, ¿verdad? 528 mueren por cada millón de habitantes, ese es el promedio de todo el mundo. ¿Saben cuál es el promedio en Estados Unidos? 1978, 2,000 muertos por cada millón, es decir, 4 veces más. El cuádruple de muertos que en promedio hay en el mundo a causa del COVID hay en Estados Unidos. Y viene el Chompipe Sullivan y nos quiere decir si tenemos o no tenemos una emergencia. Pero además hay otro ángulo. El Chompipe ni siquiera habla de que en Estados Unidos todo lo cobran. Y ustedes han visto un montón de facturas que han salido de los pacientes que logran superar el COVID y después presentan la factura. Son unas facturas exorbitantes, $50,000. Hubo uno de $120,000. Aquí en Nicaragua no le cuesta un centavo a nadie. Mira qué interesante, ¿verdad? Todos los mensajeros del apocalipsis vomitando contra nosotros, contra esto. ¿Y dónde fue a parar Brene? No fue a parar al Pela o a cualquier hospital privado, no, fue a parar al hospital militar. Él mismo escogió el hospital militar. ¿Por qué? Por confianza en el sistema público. Y el hospital militar, que es el mejor del país, el que está mejor equipado. Fíjate vos, mira qué contrasentido, ¿verdad? Y de pronto además aparecen un montón de curas enfermos. Todos los días se enferma un cura ahora. Y esto está como raro, ¿verdad? Ellos son los mensajeros del apocalipsis. Todos los días se les enferma un cura. En las misas no es. Eso es en los bacanales que ellos andan, pero en las misas no es. Si guardan una distancia enorme. No son los feligreses los que los contagian. ¿Quién sabe en qué bacanales se meten y ahí se contagian? ¿Y qué culpa tenemos nosotros? ¿Verdad? Pero fíjense, ayer impactó el huracán Ida o Aida en New Orleans, en la zona de New Orleans, en el aniversario del Katrina, una cosa sorprendente, ¿no? Hace 16 años fue el Katrina, el mismo 29 de agosto, y ayer les cayó el Ida o el Aida. Entonces cayó sobre Luisiana y sobre Mississippi. Pongan cuidado en esto. Dos de los estados más afectados en términos de muertos por el COVID: Florida, Luisiana, California y Mississippi. Hay un repunte ahorita. Había un problema en New Orleans, que no tenían capacidad para atender a víctimas del huracán porque estaban saturados con víctimas del COVID. Y el Chompipe hablando chochadas de nosotros. Mississippi tiene un promedio de 2,782 fallecidos por cada millón
de habitantes. Estaba hablando que es por lo menos 6 veces más que el promedio mundial. Luisiana tiene un promedio de 2.659 muertos por cada millón de habitantes. Y Florida, que se las pica, no, de Florida, no nosotros, la democracia. Ahí tienen un promedio de 2.048 fallecidos por cada millón de habitantes. Florida lleva 44.000 muertos. Y anda juzgando a Cuba. Entonces, lo que quiero decir es que, ¿verdad? ¿Por qué recurren al altoparlante del Chompipe? Tienen los altoparlantes de todos los demonios y tienen ahora el altoparlante del Chompipe. ¿Por qué? Porque no tienen otra manera. No tienen altoparlantes. Es de exportación. Entonces el viernes le pegó una revolcada a Rosario que no es jugando, hermano. Bien dicha. Incluso diría muy ponderada, pero en las narices. ¿Verdad? Y le hace sobre la base de un reclamo muy pertinente, pues, hombre, porque te alegras vos del mal ajeno. ¿Cómo es posible que Chompipe se alegre del mal ajeno? Y es verdad, nosotros nunca nos hemos alegrado de esas desgracias que le pasan a los gringos. O a los gringos, a cualquier. ¿Te acuerdas lo que pasó en Italia, lo que pasó en España? Aquel andar por todos lados. Ahí en Nueva York, ¿te acordás? Los muertos los metieron a unos camiones porque no cabían. No había fosas disponibles, ni tampoco la morgue tenía capacidad para tener aquellos cadáveres. Yo me acuerdo muy bien de eso. ¿Quién se va a alegrar por semejante tragedia? ¿Y quiénes son los que morían por tendaladas? Los que no tenían acceso a la atención médica. Es decir, ¿cómo te vas a alegrar de eso? ¿Cómo te vas a alegrar de lo que les ha pasado, qué sé yo, a los colombianos o a los brasileños? Los pobres colombianos tienen pestes por todos lados. Tienen a la peste de Uribe, tienen la peste del COVID, tienen la peste del narcotráfico, que les mata. Ahorita acaba de haber otra matanza, ayer otra vez. Y creo que son 70 y algo matanzas solo este año, hermano. Bueno, no me quiero desviar. Lo que quiero decir es que nadie se puede alegrar del mal ajeno. Yo no me alegro que Brené esté enfermo. Tampoco es que estoy preocupado. No estoy. Pues, pero no me alegro, pues. Ojalá que se recupere. En el hospital militar tiene muchas ventajas, pues. Ahí lo van a sacar bien, ¿verdad? Pero tampoco es que me quite el sueño, pues. Pero que se salven, hombre. Ahí lo vamos a seguir derrotando en la lucha ideológica. ¿Por qué me va a alegrar? No, se frota las manos Sullivan. Dale, que haya más casos. Ese es capaz, el Chompipe es capaz, en nombre de los yanquis, porque los yanquis son capaces de todo, de andar inoculando el virus por todos lados. Son capaces, como le hicieron a los cubanos con el dengue. En los años 80, ellos introdujeron el dengue y hubo una mortandad de dengue ahí en Cuba, me acuerdo, en los años 80, y después les metieron la fiebre porcina y liquidaron gran parte del ganado porcino. Y para el cubano, si no hay cerdo, no hay comida. Los yanquis son capaces de todo. No estoy diciendo que lo están haciendo ahorita, pero son capaces. Son malditos por naturaleza, pues el imperialismo así es. Entonces el Chompipe pegando alarido de felicidad, porque supuestamente en Nicaragua está pasando un drama con el COVID, y no es cierto, y no es verdad. ¿Ha habido un incremento de casos? Sí ha habido, y las cifras oficiales lo reflejan, pero no vengas con cuentos, aquí nunca hemos estado en el nivel de los yanquis. ¿Por qué lo hacen? ¿Saben por qué? Primero creo yo, su propósito es debilitar la imagen del sistema de salud en el seno del pueblo de Nicaragua, que es una imagen muy fortalecida. El pueblo de Nicaragua ha asumido, ese es mi sistema de salud y es gratis, y yo exijo calidad, y lo ha asumido. Ese es un aspecto, pero el aspecto creo yo más importante, ellos aspiran a paralizar la economía nacional.
están preocupados por el repunte económico del país y no hayan cómo hacer para frenar ese repunte. Recuerden que en la medida que nosotros tenemos éxito económico, para ellos es un problema. Entonces van a buscar cómo frenarnos. Entonces, una manera sería que la gente se paralizara por sí misma, que dejara de trabajar. Algo que ni siquiera con los tranques lograron, ni siquiera. Con la peste tampoco. Hubo un bajón, sí hubo un bajón el año pasado, sobre todo en abril y parte de mayo. Después la gente empezó a trabajar. Ya quisieran ellos que cerráramos este país, y desde un principio el gobierno de Nicaragua les dijo, no vamos a aplicar la política de confinamiento en Nicaragua. Desde un principio lo dijo. Pero ellos aspiran a eso, a que confinen Nicaragua y que se paralice la economía para frenar la recuperación económica del país. Aspiran a eso. Entonces, es impresionante cómo una persona puede llegar a tener tanta maldad, ¿no? De alegrarse por estas cosas. Menos mal que ahí vamos saliendo. Y vendrá otra curva ascendente. ¿Cuál es uno de los principales problemas que tenemos? Es que no sabemos aplicar las medidas. Una cosa es que tengamos actividades recreativas y todo eso, que yo estoy de acuerdo que se hagan. Y otra cosa es que vayamos a la zumba marumba y que no nos cuidemos. Y el gobierno ha dicho una y otra vez, vive diciendo, todas las autoridades de salud, Rosario, Daniel, todo el mundo vive diciendo ahí, miren, hay que cuidarse. ¿Cuál es la manera de cuidarse? Distancia, lavado de manos, principalmente. El que se sienta medio afectado, póngase su mascarilla, pues afuera, en multitud, y hay que andar con la mascarilla, y no te obligan a andar con esa chochada en todos los lugares cerrados. Pero a veces somos irresponsables, nos confiamos, y por andar, y creemos que con la mascarilla ya estamos protegidos y a nadie se lava las manos, y ese es el gran error que hay. Creemos que la mascarilla estamos listos, estamos protegidos, estamos forrados, entonces ya nadie guarda la distancia. Grave error. De nada te sirve la mascarilla si no tenés distancia, de nada te sirve la mascarilla si no te lavas las manos a cada rato, si no usas alcohol gel. Pero bueno, yo les decía, estos están usando varios ejes. Uno de los ejes es el de la salud, tratando de demoler la imagen muy positiva que tiene el pueblo de Nicaragua por experiencia propia de lo que es su servicio de salud en calidad y en cobertura, y tratando de sembrar el terror, el miedo. Mira, uy. También el propósito final de los yanquis es interrumpir la recuperación económica del país. Pero hay otro eje que están manejando. Ustedes se fijan, van sobre todo los logros sociales que ha tenido el gobierno sanista, que son monumentales y son sumamente abundantes. No te estoy hablando solamente de salud, educación. Es que hay de todo, hermano. ¿Cuándo has visto vos? ¿En qué época de Nicaragua habías visto vos que te daban los anteojos gratis? Examen de la vista gratis, anteojos gratis. A los jubilados, atención dental. El programa oncológico del INSS, que es una maravilla. Las sillas de ruedas, las muletas y otros instrumentos auxiliares. El paquete de alimentos a las familias más necesitadas, las desvalidas. Ahí va. Pero es que hay un montón, o sea, las mamás de partos múltiples, que ahí va mi familia, te entrega un paquete y las reúne de vez en cuando. Las casas maternas. Entre lo que uno se acuerda, ¿me entendés? Entonces, van sobre eso, porque son la fortaleza, ¿verdad? O la producción campesina, como Daniel por eso recuperó con tanta fuerza eso, lo del chanchito y lo demás, porque es verdad, van sobre eso. Decían que, ¿se acuerdan? Que nos decían, es populismo, que no sé cuánto, al principio. Primero 5 años más o menos, cuando estaba el programa Hambre Cero en su pico más alto. ¿No?
Es como ahorita, es que la gente de verdad es impresionante. Bueno, no importa, pues. Entonces, van sobre la producción campesina a atacar, ¿no? Porque la quieren, y lo notas en todas sus líneas de trabajo, la quieren contraponer a la gran empresa privada, que esa es como que si fuera la panacea, como que sin ellos no vamos a lograr desarrollarnos, etcétera. Y a las pruebas nos remitimos. En 3 años hemos demostrado que la pequeña y mediana producción campesina y urbana es el sostén de la economía nacional, no son los grandes empresarios. ¿Ah? Y finalmente creo yo que es importante que asumamos esto, compañeras y compañeros. Hay una línea de trabajo y a veces muchos de nosotros caemos en la trampa. Muchos de nosotros. Ellos quieren resquebrajar la unidad interna. Hemos demostrado una unidad monolítica. Fíjense bien. Unidad monolítica. Y de vez en cuando hay intentos, golpean, retroceden porque no les da bola y vuelven a intentarlo. Ahorita están volviéndolo a intentar. ¿Y cuál es la mejor manera de afectar la unidad interna? Utilizar a algunos compañeros que se prestan para esa cosa, a sabienda o por ingenuidad, no lo sé. Entonces, y a veces caemos en eso y comenzamos a reproducir en cadenas inmensas de intercambio en las redes sociales, se llame WhatsApp, se llame Telegram, se llame Instagram, que sea, pues, todas las redes sociales. Y es un error, y nosotros mismos eso lo tenemos que atajar. Hay un compañero que se queja y que dice que tuerno, está bien, tú tienes derecho a decir lo que le hagan. Otra cosa es que la manera como lo haga es la pertinente, y que además nosotros le demos bola a eso. ¿Qué ganamos con eso? ¿Qué utilidad tiene? Más bien resquebraja, pues, o puede resquebrajar, mejor dicho. Yo creo que nosotros tenemos que ser sumamente celosos con el cuidado del liderazgo del Frente Sandinista, Daniel y Rosario, y con el cuidado de la unidad interna del Frente Sandinista. Ser sumamente celoso, no permitir nada. Porque nosotros estamos en una guerra abierta con los yanquis. A nosotros no nos pueden decir que estamos en la, ¿cómo se diría yo? En la de juguete. No, hermano, estamos en la concreta, en la real. Guerra abierta con los yanquis. Saco y rajo, además. Sin cuartel. Ellos no dan y nosotros tampoco. Golpean y nosotros contragolpeamos. Como decía el Che en lo que les leí el viernes pasado, le pegamos en el hocico una y otra vez. Y entonces, la mejor manera de mantenernos golpeando al enemigo es unidos, sin ninguna fisura. Y ellos lo saben. Entonces te tratan de partir con distintas maneras. Y además te lo encubren con un lenguaje así disque sandinista. Y yo que soy sandinista, pero estoy en contra, no sé qué, que no sé cuánto. Vámonos, chongo. A veces hay críticas naturales. Y está bien que se digan no sé cuánto. Y uno se nota pues cuando la crítica es, hombre, le salió el corazón al compañero, a la compañera, y está bien, pues, y ahí. Pero hay otras que se le nota todo el venenito, ¿me entendés? Sobre todo la manera como lo dicen y en dónde, cómo hacen para masificarlo. Entonces uno dice, espérate, aquí hay otra cosa. Yo he leído 1000 críticas, mira qué tal cosa, qué tal funcionario, qué en tal lugar. Magnífico está. Duro hay que dar al que no cumple con su trabajo. Duro hay que darle. Pero otra cosa ya cuando ves esa fina línea, ¿no? Cuando ya ves la intención política de separar, de dividir. Entonces, ahí tenemos que tener olfato suficiente, habilidad, para impedir que eso tenga éxito. Me parece a mí que es muy importante. Ya estamos acostumbrados a todas las barbaridades que dicen de Daniel y de Rosario. Eso estamos acostumbrados, y ellos están más acostumbrados que nosotros.
¿Ah? Otra cosa que le guste, pues, pero no se me y eso, hermano. ¿Qué? Mi mente le pone. Ya sabes, ¿qué puedes esperar? ¿Acaso te van a dar rosas? Si te dan rosas, preocupate, más bien. Chiva, mano. Me estén elogiando los yankees. Espérate. Que hice mal, mano, que me están elogiando. ¿Ya? Es el contrario, hermano. Cuando los sicarios te dicen algo bueno, ahí hiciste algo malo. No, todos esos sicarios, todos los eunucos estos. ¿Cómo que le decían en la India? Se me olvidó. Los cipayos. Los cipayos. Todos estos cipayos, no, hombre, que te comiencen a decir que... chiva, hermano, comiencen a decir que estamos haciendo bien la cosa, chiva. Algo mal ahí. Hay que tenerles cuidado, en serio. Entonces yo creo que hay que preservar lo nuestro, hay que saberlo defender. No hay que abrir fila. Recuerden que nos quedan, ¿cuántos días nos quedan? Nos quedan como 68, 69 días, creo que para las elecciones. Y porque quedan los 30 de septiembre, los 31 de octubre son 61, más 7 de noviembre 68, 8 y mañana 69. 69 días nos quedan para las elecciones. Ahí tenemos que seguirla rompiendo, lograr la mayor participación posible y ratificar en la urna lo que ratificamos todos los días en las calles, que Daniel es el presidente y que el Frente Sandinista seguirá gobernando. Vamos a hacer una pausa a las 7:12. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7 de la mañana con 17 minutos. El viernes hablábamos siempre recurrir es mejor. Esa es la palabra, recurrir a la raíz, a la fuente, de las cuales abrevamos para fortalecer nuestra ideología. Lo hacíamos con el Che. Hoy lo vamos a hacer con Sandino. Y sobre varias facetas. Nos vamos a apoyar en dos textos principales, el de José Román, el libro Maldito País, y el libro de Salvador Calderón Ramírez, Últimos días de Sandino. Vamos a apoyarnos sobre ambos para recordar algunas cosas sustanciales del pensamiento del general y de la obra del general y de los hombres del general. Primero voy a repetir algo que seguramente ya lo has oído muchas veces, lo has leído, pero conviene recordarlo. ¿Qué es lo que movilizó a Sandino a salir de allá de Yucatán para venirse a Nicaragua a la lucha e incorporarse a la lucha contra los yanquis? Un incidente fortuito, banal. Lo vamos a recordar. Le cuenta Sandino a Román, y él lo escribe en Maldito País, lo siguiente. Una noche en un restaurante, leyendo con unos amigos cables de la prensa diaria, manifesté ciertos deseos de volver a Nicaragua a pelear por mi partido, el Partido Liberal, abanderado entonces del antiimperialismo. Pero un mexicano que estaba muy tomado de licor me dijo: no, compadre, ¿qué sabe ir usted? Los nicaragüenses son todos una bola de vendepatria. Aquí está usted bien, qué chingado. Sigue haciendo dinero. Eso le dice el tipo que está picado y que es amigo de él. No es que es un borrachito ahí de la calle, no, está en la misma mesa con él. Y le dice eso, pues. Que vas a ir vos si son un montón de vendepatrias ustedes. Dice, aquel individuo, dice Sandino, estaba muy borracho. Era buen amigo cuando estaba sobrio. Y no iba yo a reñir con él, que ni siquiera sabía lo que decía.
Ni estaba yo seguro si lo decía en serio o en broma, pero aquella frase me bailó en la cabeza toda la noche y pensé que si me hubiera insultado el honor de mi madre, podía hacer descargar mi conciencia echándole la culpa al destino, pero que me achacaran de vendepatria, aunque fuera un borracho el que lo hacía, eso sí era culpa mía y de todos los nicaragüenses faltos de patriotismo. Y en verdad, por culpa del tratado Bryan Chamorro o Chamorro Bryan, a los nicaragüenses nos llaman en todas partes vendepatria. Voy a detener aquí. Fíjense bien, este es un concepto grueso. Dice Sandino, si te dicen vendepatria, vos no podés culpar a nadie, ese sos vos. Esa es tu responsabilidad. Es la conducta política que vos asumís frente a la patria. O sea, esto no es asunto de que es que los políticos, es que esa es tu responsabilidad. Dice, podría descargar mi conciencia echándole la culpa al destino si hubieran insultado a su mamá, pero que me achacaran de vendepatria, eso sí era culpa mía y de todos los nicaragüenses faltos de patriotismo. Fíjense bien, si, o sea, tu conducta, tu actitud ante la patria es tu responsabilidad. No puedes culpar a nadie, ni a tu formación política o familiar, ni a tu herencia, ni a tus vínculos, nada de eso. Es tu responsabilidad. Si vos sos vendepatria, sos vos el vendepatria. Vos decidiste ser el vendepatria. ¿Me entendés? Esto es grueso y es verdad. Entonces dice Sandino, sin una idea fija, pues, sin un propósito determinado, arrastrado por una fuerza magnética ciega e irresistible, tomé el vapor México y el 5 de mayo desembarqué en Veracruz. De ahí partí a Guatemala por la vía ferroviaria. De Guatemala pasé a El Salvador y después a Nicaragua. Me dirigía a mi pueblo, pero un amigo me dijo que era mejor que lo evitara, pues Dagoberto Rivas, con el que él había tenido el incidente que originó su salida, era a la sazón el alcalde del pueblo y además gran conservador chamorrista, y que como estaba el país en efervescencia revolucionaria, podía hacerme mucho daño. Así pues las cosas, decidí quedarme en la ciudad de León, donde me encontré con un grupo de obreros que se dirigían a los minerales de oro llamados San Albino, en busca de trabajo. Me junté al grupo y llegado que hubimos al mineral, obtuve un puesto de guarda almacén, en el que me di cuenta del feo sistema de pago que usaban en la mina, pues no daban dinero a los obreros, sino unos cupones que solo tenían valor en el comisariato de la empresa. Todos los empleados de la mina vivían descontentos por tal proceder injusto e ilegal. Mientras tanto, la revolución contra Chamorro iba creciendo. Me detengo aquí para subrayar, ¿no? Sandino tiene una sensibilidad social ahí y se da cuenta de lo que está pasando, la explotación, y se da cuenta además del descontento que hay entre los obreros, la razón del descontento y la fuerza de ese descontento. Interesante. Sigo. Yo por mi parte continúo el general, empezó a hacer trabajo político en el ánimo de aquellos obreros, explicándoles los sistemas de cooperativas en otros países y lo tristemente que éramos explotados y que debíamos de procurarnos un gobierno que de verdad se preocupara por el pueblo, para que el pueblo no fuera vilmente explotado por los capitalistas y las grandes empresas extranjeras, pues el pueblo es la nación y que debíamos exigir, como en todos los países civilizados del mundo, que todas las empresas que operen en Nicaragua deben de proporcionar a sus trabajadores atención médica, escuelas, leyes y organizaciones, tales como uniones de trabajadores, sindicatos, y que nosotros no teníamos nada de eso. Les explicaba que yo no era comunista, sino socialista, que cada hombre tiene derecho a disfrutar de su trabajo, pero nunca a explotar la ignorancia ajena. En fin, les explicaba los derechos que son elementales en los países civilizados. Poco a poco fui adquiriendo popularidad y control entre los hombres de la mina, entre los que hubo algunos que me siguieron fielmente a través de todas mis vicisitudes,
exponiendo la vida a cada instante y que aún perseveran fieles a mi lado. Ahora oiga usted cómo principió mi guerra. Un joven Raudales del Jícaro, un viejo Maradiaga y varios otros que más adelante conocerá, aportaron algo más al dinero que yo tenía y puse en efectivo para poder levantarnos en armas, y con 29 hombres, el 2 de noviembre de 1926, ataqué el pueblo del Jícaro, donde estaban acuartelados 200 soldados de Chamorro. No pudimos tomar la plaza, pero no nos desanimamos, sino que reuní a mis hombres, que como por milagro se habían multiplicado, y les expliqué que lo que más necesitábamos eran armas y que iría a traerlas a Puerto Cabeza. Me tengo aquí, en este pasaje de José Román. Fíjense que este concepto, yo defiendo este concepto siempre, man, un concepto del general. El pueblo es la nación. Ya, o sea, no hay nación sin pueblo, no hay patria sin pueblo, hermano. La patria es el pueblo. ¿De qué patria vas a hablar si no hablas del pueblo de Nicaragua o de cualquier parte del mundo? O sea, concepto de patria, concepto de pueblo son indisolutos. Son dos caras de la misma moneda. Si le querés rendir tributo a la patria, tenéis que rendir tributo al pueblo, no a los símbolos. Yo insisto en eso. Y Daniel, este concepto, me acuerdo que lo recogió y lo desarrolló hace como 10 o 12 años, en uno de los discursos al principio del primer gobierno, y lo desarrolló de una manera formidable. Es decir, hay que ver, cuando suena el himno, dice, hay que ver de frente al pueblo, dice, no hay que darle la espalda al pueblo. A propósito de que hay alguna costumbre que a mí me parece que es equivocada de darle la espalda al auditorio y darle la cara a los símbolos. No, hermano, si el símbolo es el pueblo. Y Daniel, mire, fíjate bien, Daniel, ¿cuándo le da la espalda a la gente? Nunca. Suena el himno, de frente al pueblo. Si está ante el ejército, de frente a las tropas. Si está ante los policías, de frente a las tropas. De frente, siempre. Es así. La patria es la nación. Perdón. El pueblo es la nación, dice Sandino. El pueblo es la patria. ¿Ya? Este a mí me parece trascendental. Este es un concepto de Sandino trascendental. Y luego está la parte del trabajo político. O sea, mira qué clase de habilidad, hombre. Él percibe lo que está pasando y le comienza a explicar cómo debería ser la cosa. Cómo deberían haber leyes, protección, sistema de salud, gobierno que defendiera al pueblo. Y sobre esa base es que él hace el reclutamiento, no la hace sobre la base de ilusiones, sino sobre la base concreta. Ve los problemas concretos de los obreros, le dice esto debería ser de esta manera, y eso es lo que logra cautivar el interés y el respaldo de los obreros de San Albino a las ideas de Sandino. Esto es muy importante. A partir de la necesidad de los obreros, de los problemas de los obreros, es que hace el trabajo Sandino. Y no al revés, no es a partir de su idea, no, es a partir de lo que está pasando. Y de ahí construye el discurso. Es una lección la que nos da Sandino ahí. Después, fíjese, esto es muy, muy bonito, pues, como habla Sandino aquí de esos hombres. En el libro de Salvador Calderón Ramírez, ¿quién fue Salvador Calderón? Salvador era un conservador, bueno, de familia conservadora. Él mismo, quién sabe, nunca optó por un partido, pero él era anticelayista y se fue con sus hermanos, se fueron a finales de los años de la última década del siglo XIX, se fueron a El Salvador porque estaban contra Celaya. En El Salvador, Salvador Ramírez construyó su carrera como intelectual, como humanista ahí en El Salvador. Incluso fue director de un diario allá. Pero bueno, entonces Salvador Calderón allí es que se hizo partidario de Sandino, ¿verdad? Desde la vocación patriótica, pero no por ser liberal o conservador, sino de una vocación patriótica. Tanto es así que Sandino lo nombra, sin conocerlo, uno de los delegados en las conversaciones de paz con Sacasa. Entonces, en el libro Los últimos días de Sandino, de Salvador Calderón Ramírez, que salió publicado en el 34, después del magnicidio, ¿sí? Después lo nombró Sacasa embajador en México y no quiso asumir
y se declaró asqueado todo lo que ha hecho Somoza. Pero bueno, dice en este libro Salvador Calderón: Sandino de pronto interrumpió nuestra conversación su ayudante, quien le entregó un telegrama. Y entonces Sandino le dice a Calderón: deseo presentarle al general Estrada, y le hace seña al general para que se acerque. Entonces ahora lo describe Salvador Calderón, dice: movía a simpatía la traza y compostura del subalterno de Sandino, su fisonomía atractiva y sus rasgos viriles, combinados con aspectos de bondad e hidalguía, fijaron mi atención. Al escuchar su diestra que él me alargaba, al estrechar su diestra que él me alargaba con soltura respetuosa, le hice estas preguntas: ¿es usted de los Estrada de la capital? Sí, señor, son parientes cercanos míos. ¿Hace mucho que está usted con general Sandino? Casi desde el principio de la campaña. ¿Sabe, agregué, que deseaba mucho conocerle? Las referencias que de usted me han dado me indican que es un hombre dotado de valor y sobre todo supo imprimir severa disciplina a sus soldados. Me elogiaron el orden de su gente, pues los propietarios septentrionales del norte me han repetido que jamás el general Estrada permitió desmanes y que en la región donde operaba las garantías eran completas. Aprovecho la ocasión de rendir tributo a sus hábitos de justicia y a la nobleza de su carácter, muy distintos a estos procedimientos de los ejecutados por otros jefes que restaron gloria al movimiento libertador. Dice Calderón que él le dijo a Estrada, al general Estrada, que ha asesinado con Sandino. ¿Ah? Yo no hice, entonces dice el general Estrada, oigan qué es esto, mira la respuesta, vean qué dignidad y qué humildad de hombre. Le dice el general Estrada a Salvador Calderón: yo no hice más que realizar las órdenes del general, sencillamente cumplí con mi deber. Eso, así es. O sea, no se dejó así como marear con los halagos de Salvador Calderón, no se dejó marear. No, solo cumplí la orden del general y cumplí con mi deber. Le responde como un soldado del pueblo. Genial. Hizo el saludo militar y se fue. Entonces le dice Sandino a Calderón: son atinadas las informaciones que tiene usted de este joven. Se casó perdidamente enamorado de su esposa, quien en la actualidad vive en la capital. Cuando el movimiento libertador, con dolor de su corazón en medio de su luna de miel, se separó de ella a fin de seguirme. Durante días, meses y años ha permanecido en Amanigua y arribó a Managua cuando vine a hacer la paz. Estamos hablando que esto es la primera vez que Estrada baja a Managua, se va en plena luna de miel. Se va con Sandino. Y la primera vez que regresa es en el 33, en la primera visita del general Sandino. Esta entrevista que hace Calderón es realizada el 19 de febrero, 19-20 de febrero, 1 o 2 días antes de que maten a Sandino. Entonces sigo con lo que cuenta Sandino. Cuando viene Estrada de Managua en el 33, se reanuda entonces el idilio de ambos enamorados, y con ese motivo hace poco tiempo nació otro hijo. Todavía no lo conoce, pues empeñado en estar conmigo en mis idas y venidas, no ha tenido momento de reposo. Está dominado por la idea fija y constante de cuidarme, y vive al atisbo de emboscadas y tramas de mis fieros enemigos. En este momento le acabo de ordenar que visite a su familia, puesto que nos marchamos pasado mañana. Estaba previsto que Sandino se fuera el 22 de febrero. Esta entrevista es el 20 de febrero. Después agregó Sandino, dice Calderón: ¿quién sabe si muchos y usted mismo me critican por la ayuda que en mi empresa me prestaron hombres de moralidad dudosa? Pedrón Altamirano entre ellos. Pedrón ha merecido los más severos juicios.
La bandera que yo hacía ondear en el picacho del Chipote necesitaba la concurrencia de todas las energías nacionales, pues desgraciadamente la guerra es ejercicio de asperezas y muchas veces de crueldades. Varios de mis subalternos, quienes operaban en regiones distantes, no cumplieron mi consigna. Hay más, algunos de los que se entregaron al saqueo y al pillaje y se decían sandinistas, obraban por cuenta propia. Ni siquiera los conocíamos. Lealmente debo declarar que Pedrón, con todo y sus fallas, ha sido de los míos. Más de 40 años hace que Pedrón vive en los recovecos de las montañas, conoce los secretos de la selva, y sin él, sin Pedrón Altamirano, nosotros no habríamos podido resistir la lucha con fuerzas superiores y bien armadas. Confieso, dice Sandino, con toda franqueza, que aún sabedor de sus delitos, fue Pedrón mi instrumento necesario y eficaz. Como reverso de la medalla, tuve hombres como Estrada, que dejaron admirado al mundo por su moderación. ¿Ya? Pedrón tenía mala fama antes de entrar al ejército de Sandino. Durante el ejército de Sandino, él adoptó el famoso chaleco, el corte de chaleco, que no es inventado por Pedro Altamirano. El corte de chaleco lo aplican los marinos y Pedro Altamirano dice, bueno, ahora se lo hacemos nosotros. Y Pedro Altamirano imponía el orden, mano. No daba con miramiento. Y ese Sandino fue un hombre necesario. Sin él yo no hubiera sobrevivido. Y luego recuerda a otro de sus hombres, Sandino. Hay otro, dice, cuyo recuerdo perdura fijamente en mi memoria. Rufo Marín. Mi segundo cuando a principios de la guerra atacamos el Ocotal. Los 300 hombres de mi mando los dividimos en varios cuerpos y salimos del Jícaro siguiendo el camino de Ciudad Antigua. En el divisadero establecí mi campamento. Los americanos se encerraron en sus reductos atrincherados, situados en 2 de las líneas del cuadrilátero que forma la plaza de aquella ciudad de Ocotal. Nuestra columna principal, mandada por Rufo Marín, descendió y llegó a las goteras del del poblado, casi sin resistencia. Su ataque debía coincidir con el de Carlos Salgado y el de Pichingo, quienes penetraron por la senda del Río Grande, es decir, por el lado sur. Rufo Marín, dotado de un valor temerario, echó su gente sobre la casa erizada de ametralladores en que se defendían los invasores. Para enardecer a sus soldados, saltó de su trotón de guerra y ya de pie, a pocos pasos de las fortificaciones, disparaba sobre las troneras de sus contrarios. Entre la densa humareda se le veía impávido, cargando de nuevo sus pistolas. Como si estuviera en un simulacro ajeno al peligro, voceaba palabras de reto. Envuelto por la ola de acero que lanzaban las ametralladoras, cayó gritando: «Digan al general Sandino que muero como yo deseaba, peleando contra los americanos». Así murió. Era hijo de Pío Marín y Estebana Bellorín y nieto de don Pedro, del mismo apellido, ricos hacendados de la Segovia. Impresionado por esos recuerdos, el general Sandino exclamó: «Algún día Rufo Marín resucitará en mármol en el mismo sitio donde regó su sangre. Un artista debería labrar los rasgos de belleza varonil y altiva de su gallardísima imagen». Sandino sobre Rufo Marín, Sandino sobre Pedrón, Sandino sobre el general Estrada. Y ahora vamos sobre él mismo, sobre Sandino. Fíjense bien, miren cómo los hombres de Sandino como eran. Que la hace valor el de Rufo Marín, ¿te imaginas? Está el cuartel del ejército yanqui, ¿no? Esto es antes que se formara la guardia. Estamos hablando del 27, el ataque a Ocotal. Está aquella casa llenita de ametralladoras y de yanqui.
Y los hombres de Sandino vienen con unos cuantos fusiles. ¿Ah? Aunque son superiores en número, porque eran más los de Sandino, pero no tienen las mismas armas, ni tienen la misma posición geográfica o de tiro, pues. Entonces Rufo Marín se les pone así a pecho descubierto, de frente, y comienza a disparar, se le agotan los tiros y cuando va a cargar le caen encima las ráfagas de ametralladora. Ahí en media plaza. ¿A cuántos metros estarían? 50 metros. O menos. Y ahí cae Rufo Marín y dice, dígale al general Sandino que morí como yo quería morir, combatiendo a los americanos. ¿Ah? Salvaje, hermano. Sigamos, pues. Ahora voy con el maldito país otra vez, de José Román. Le dice Sandino a José Román: de mí han escrito muchas cosas. A propósito, todo lo que dicen de Daniel y de Rosario, ¿verdad? De mí han escrito muchas cosas, dice Sandino. Que soy un fanfarrón, que soy un loco alucinado, espiritista, astrólogo impaciente, déspota, bandolero, falso apóstol, ridículo y muchas otras cosas por el estilo. Eso decían de Sandino. ¿No se parece a lo que pasa ahora? Sigo. Dice Sandino, pero también han dicho, y por cierto, personajes de gran prudencia, que soy un héroe, un símbolo de raza, un redentor y así muchas otras exageraciones. Varios periodistas y escritores me han pintado conociéndome solo superficialmente. Le he escuchado atentamente todo lo que ha dicho y sin duda alguna usted tiene razón. Solamente Blanquita, mi esposa, me ha hablado así. Es que él le está diciendo, es que antes José Román le dice a Sandino, mire, váyase de Nicaragua, lo van a matar, ya firmó la paz, váyase, 2, 3 años y regresa después, lo van a matar, le dice José Román. Entonces esta es la respuesta de Sandino. Si Blanquita estuviera presente, quizás entre ustedes dos me podrían hacer flaquear, pero por bien o por mal, yo tengo decidido quedarme. No vaya a creer por eso que no le agradezco su sinceridad y buena intención, se lo agradezco en el alma. Pero le repito que tengo que quedarme con mis indios y las cooperativas siguiendo mis planes originales. Soy fatalista y optimista. Nadie se muere el día antes de morirse. ¿Me asesinan y qué? ¿Acaso no he andado entre las balas y el peligro durante 7 años de guerra y contra los propios Estados Unidos? Si yo buscara la paz y la tranquilidad, más me valdría de no haber empezado esta empresa y haberle hecho caso al borrachito mexicano. Pero una vez que uno emprende algo de esta magnitud, tiene que atenerse a todas sus consecuencias. Es bien sabido que todo aquel que inicie una reforma no vive para ver los resultados, y quizás sea mejor así. Pues no es fácil ser héroe para siempre estando vivo, solo muerto se puede ser héroe para siempre, y ser además símbolo. O sea que muerto también se contribuye, y quizás más. Dice Sandino. Y sigo. Como ya le expliqué, dice Sandino, el inmediato futuro político de Nicaragua me parece muy incierto y en el que no puedo ni debo platicar, excepto en la organización de las cooperativas, cuyo propósito es bien claro, delineado y ajeno a la política del interior de Nicaragua. En mi fuero interno creo firmemente que mi deber es permanecer aquí y por eso ya le he dicho antes, solo muerto saldré de aquí. No es simple testarudez, créame que se trata de una resolución racional e intuitiva inspirada por vibraciones cósmicas y que tengo que seguirla a cualquier riesgo. Es mi destino. Esa es la manera de pensar de Sandino. Él la tenía clarita la película. No, dice, yo no me voy a ir de aquí, que voy a morir.
Yo no dejo a mi indio, ni mi proyecto de las cooperativas. Y además, si me matan, también muerto uno contribuye, tal vez contribuye uno más muerto que vivo. ¿Ah? Clase de sabiduría, hermano. Entonces después viene José Román y ya está terminando de la plática, ya se tiene que ir. Y le dice a Sandino, mírele, yo hice un retrato de usted, yo quiero que usted lo oiga. No, le dice Sandino, no. Entonces, yo prefiero que no me lo lea. Y entonces cuenta todo lo demás. Entonces ahora vamos a leer lo que escribió José Román sobre Sandino, cómo era Sandino. Dice que está basado no solo en sus observaciones y las largas pláticas, sino en relatos y conversaciones con sus hombres. En la intimidad, dice José Román, en la intimidad, el general Sandino todo puede parecer menos un general tropical y mucho menos el general Sandino. A la sazón, tiene 38 años de edad, cumplirá 39 el próximo 18 de mayo de 1933, porque según él mismo nació en 1894, pero aquí hay un error en la fecha, no importa. Es bajo, 63 centímetros de estatura, chaparrito, 121 libras de peso, de apariencia débil y sin ningún rasgo especial. Su cabello es negro, liso y tupido, con una que otra pincelada de canas. Lo lleva siempre bien peinado y partido al lado izquierdo. Bigote y barba rasurados. Se afeita o le afeitan diariamente Tranquilino o Cabrerita, quienes además se encargan de su corte de pelo. Tiene ojos negros, pequeños, penetrantes y de cambios rápidos. Detrás de ellos, por sus palabras y por sus gestos, ambos de la más pura sinceridad, se adivina su alma sentimental y compleja, un alma difícil de atisbar y llena de extrañas inquietudes. Tiene nariz mediana, boca grande, con varias calzaduras de oro en sus dientes, pero muy pequeñas. Su sonrisa es muy frecuente, neutra o más bien triste, y a pesar de su constante buen humor, nunca se ríe fuerte y mucho menos a carcajadas. Su rostro no es ovalado ni redondo, de cutis blanco pálido con algunas comeduras de varicela y de pómulos prominentes. Tiene manos regordetas, pequeñas, con los dedos como cortados de un tajo a la mitad de las uñas, las que siempre lleva limpias. Los pulgares son rectos y le caen verticalmente sobre la mano, es decir, formando con ella ángulos de 90 grados. Su cinturón es de tamaño 32 y sus pies muy pequeños. O sea, si el cinturón era 32, de cintura era 30 o menos. Flaquito, chaparrito. Sandino, pues, dice Román, no tiene ningún rasgo físico especial. Por el contrario, es un individuo de aspecto común y de apariencia débil, no obstante de poseer una resistencia física superior y de ser muy fuerte. Es un buen nadador, jinete incansable y de los mejores en todo su ejército para andar a pie y resistir las cuestas hondonadas, llanos cenagosos y todas las intemperies de la selva bruta. Muy rara vez se enferma y no usa ninguna medicina porque dice que emplea para curarse la autosugestión y disciplinas yogas. Las únicas excepciones son la tigra para el paludismo y algunas tinturas y bálsamos para las heridas. Solamente hace 2 tiempos de comida al día y desde su temprana juventud no toma en lo absoluto bebidas alcohólicas y no le divierte ningún juego de azar. A pesar de haber en el ejército hombrazos hercúleos nacidos y criados en la montaña, a ninguno le va en la saga en resistencia física. Era chaparrito y flaco, mano. No aparentaba nada, parecía todo debilucho, pero caminando competía con los mejores de su ejército.
caminando en las ciénagas, ahí en los pantanos, subiendo, bajando las montañas, el frío, más las llagas que se hacen en los pies, resistencia física del hombre. Dice Román, Sandino, aunque es un hombre de talento genial, no ha recibido cultivo académico fuera de teneduría de libros, fuera de tener y leer libros, y 2 años de secundaria. Pero por su cuenta, Sandino ha leído mucho, con lo que se ha formado su intelecto sólido. Tiene gran poder de intuición, según lo atestiguan sus propios hombres. Sin embargo, en mi parecer, exagera, dice Román, en cuanto al valor de sus creencias teosóficas, espiritistas, rosacrúceas, astrológicas y demás complicaciones esotéricas, pero también estoy convencido de que nada de eso le resta un ápice a su cruzada ingente. Por el contrario, quizás sin esas convicciones no hubiera sido posible. Es un meticuloso organizador de todas sus cosas y operaciones, de una tenacidad que raya en la locura, malicioso y psicólogo intuitivo para conocer a su gente. Tiene fluido personal, convence y subyuga, y sobre todo tiene el don de ser simpático y de agradar. Cuando conversa, cuando dicta y cuando piensa, algunas veces se pasea de un lado a otro con las manos enlazadas en la espalda y la cabeza agacha en concentración. Otras se sienta en una mesa, se apea, da vueltas, se detiene, gesticula, hace muchos ademanes y se posesiona del momento y de la acción. Le brillan los ojos y se le aviva el rostro y parece vivir lo que está relatando o comentando. Pero si le es posible, prefiere recostarse en una hamaca, porque según dice, en la hamaca piensa mejor y más serenamente. Su memoria es extraordinaria para las fechas, los números y las fisonomías. Conoce por nombres, apellidos y otros detalles a todos sus soldados y centenares de otras personas. Tiene intuiciones repentinas y toma decisiones vertiginosas, aún en situaciones cruciales. Es muy romántico, sentimental y más Quijote que Don Quijote. Más tarde en concebir un plan que en ejecutarlo. Ver los molinos e irle lanza en riste, salir malherido y volver a la carga y volver, eso es muy suyo. En tiempos normales, Sandino se retira a su cuarto a muy temprana hora y no es madrugador. Duerme bien y bastante, pero en los tiempos de guerra no tenía horas fijas ni para dormir ni para comer, y hacía ambas cosas cuando se le antojaba, hasta el punto que yendo a veces en lugares muy peligrosos, detenía a la tropa, hacía en el suelo un lecho de hojas y sobre el capote se acostaba a dormir un par de horas. Diariamente Sandino medita varias veces y se retira solo a la orilla de los campamentos, prefiriendo la hora del crepúsculo vespertino, si le es posible. Es muy aseado, se baña y cambia de ropa diariamente, desde luego exceptuando en tiempos de guerra. Después de rasurarse, se pone toques muy discretos de agua de colonia y también un poco en el pañuelo que le gusta oler de vez en cuando. Usa sombrero gris Stetson estilo tejano, vestido de montar hecho de gabardina verde gris y botas altas de piel café de abrochar por delante y su pañuelo rojo de seda con ribetes negros anudado al cuello, la bandera sandinista. Nada de charrateras, ni cordones dorados, ni kepi, ni escudos, ni condecoraciones, ni pendejeras apavorreliadas, decía Sandino. Cuando hace un alto en el campamento, se viste de civil, pero siempre con pantalones de gabardina caqui y guayaberas de lino blanco. Además de su cinturón, usa otro especial donde van 4 peines de tiros y su pistola Colt 45 automática con la que tira muy bien. Cuando ve sangre se le espeluza el cuerpo y tiene por obsesión por defender al débil y a toda causa perdida. Me cuentan que algunos de sus oficiales preferían no llevarle ningún prisionero
porque con seguridad le salvaría la vida. El dinero en sí mismo no le interesa, ni tampoco le importan ni la gloria ni los honores, y mucho menos el ser objeto de la atención pública, porque de cerca le afligen las multitudes. Pero noto al mismo tiempo que en privado goza de su enorme y constante publicidad en periódicos, revistas y libros publicados en tantos países. A Sandino le gusta la vida sencilla y sin complicaciones. En privado y con los suyos derrocha el buen humor y es conversador infatigable. Pero cuando va a hablarle a su ejército en forma oficial para notificaciones, órdenes o comunicaciones, lo mismo que para hablar en público, toma pose de inspirado y cruza la diestra sobre el pecho, tocándose con la punta de los dedos el hombro izquierdo, y casi siempre principia sus discursos con estas palabras: queridos hermanos, les hablo en nombre de Nicaragua, y termina diciendo patria y libertad. En fin, es tan compleja la personalidad del general Sandino que no es posible describirla en todos sus aspectos. Yo quiero cerrar con esto. Esto es que es como te dirá, como una profecía, una predicción. Y la hace Salvador Calderón en el cierre de su libro, a manera de conclusión. Y me parece impresionante, ¿no? Cómo un hombre puede acertar de esa manera en el futuro con tanta precisión. Decía Salvador Calderón: he escrito estas páginas sin odio para nadie, tembloroso de emoción y de dolor por la muerte de aquel de quien ni siquiera fui su prosélito, su partidario, únicamente su admirador. Es simplemente un homenaje tributado a su memoria. Los más benévolos dirán que soy un visionario o un soñador, pero yo siento los pasos del porvenir y adivino que aquel caudillo, Sandino, en tiempo más o menos lejano, revivirá en bronce al lado de la estatua de Rubén Darío. Ambas imágenes, como decía Galindo, bellezas de nuestra patria, son enlazadas en inmortalidad. Con los soplos frescos de nuestros lagos sentirán en su vida excelsa el homenaje de las generaciones futuras, las cuales por los siglos repetirán a la vera de sus monumentos de gloria las palabras que Martí en Dos Ríos dedicara o repetía a Máximo Gómez momentos antes de morir. La misma poesía escrita es grado inferior a la virtud que la promueve, y cuando se escribe con la espada de la historia no hay tiempo ni voluntad para escribir con la pluma o en el papel. El hombre es superior a la palabra. Recojamos el polvo de sus pensamientos, ya que no pudimos recoger el de sus huesos, y abrámonos camino hasta el campo sagrado de sus tumbas para doblar ante ellos la rodilla y perdonar en su nombre a los que olvidan o no han tenido el valor de imitarlos. Sí, Sandino vive ya en la gloria y vivirá eternamente en el corazón de los que lo amaron y en el remordimiento perenne y tenaz de sus victimarios. Salvador Calderón Ramírez. Lindo, ¿no? Doblar ante ellos la rodilla y perdonar en su nombre a los que olvidan o no han tenido el valor para imitarlo. Y dice, va a haber estatuas de bronce de Sandino al lado de Darío. Revisen qué está pasando ahora en Nicaragua. Sandino al lado de Darío. Cierro con esto. Ahí Román rescata, bueno, es una versión, porque hay otras versiones, pero bueno, esta es una, pues. Dice, según él, según Salvador Calderón, perdón, según José Román, este es el himno del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, o la letra del himno. Algo parecido hizo uno de los músicos renegados en los años 80. Uno reconoce algunas estrofas, pero bueno, según José Román,
Este era el himno del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. El que compuso Blanquita Arao es el que ya musicalizó el Ejército de Nicaragua, ya lo montó. Pero este es otro. Según José Román, repito, aquí están los defensores que con plomo y no con flores luchamos por libertar a nuestra patria dorada, que traidores sin conciencia la vendieron por un real. Nuestra patria la sultana, linda centroamericana, de los lagos y el pinar, donde los nicaragüenses que entendemos el honor por nuestra patria querida estamos dando la vida contra el yanqui y el traidor. Aquí están los guerrilleros, terror de filibusteros que nos quieren humillar. Aquí están los indios fieros, Nicaragua, Nicaragua, que te van a liberar. Porque ha sido tu destino que César Augusto Sandino nos lleve por el camino donde vamos a triunfar. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.